Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Flores y esto es Tierra Colorada, una columna sobre misiones que ustedes pueden disfrutar en el canal de YouTube de Vía Socialista. Antes de arrancar, les voy a pedir que si les interesa la columna, que le den like, que también comenten, que dejen preguntas, comentarios, opiniones, que se suscriban al canal para recibir el material que vamos produciendo sobre distintas cuestiones. Seguramente hay algo de lo que producimos que les puede interesar. Y también para que podamos seguir produciendo este material, para que podamos ampliar la intervención, que si pueden colaboren, fíjense en el primer comentario de este video, van a ver las formas en que pueden colaborar materialmente. Toda ayuda suma, porque la verdad es que muchas de las cosas que hacemos las hacemos a pulmón y la contribución que puedan hacer es importante. Así que, bueno, hecho las preintroducciones, digamos, eh, que corresponden, vamos a arrancar. El título de la columna hoy es Misiones Arde, la lucha de trabajadores de salud, seguridad y educación. Seguramente habrán visto que la provincia de Misiones está atravesada, digamos, por movilizaciones, por conflictos. Miles de trabajadores estatales salieron a la calle este mes. Trabajadores dependientes del Estado provincial, trabajadores de salud, de educación y de seguridad. Y lo que reclamaron fuertemente fue el aumento o recomposición salarial, digamos, frente a un ajuste brutal y cuya base de partida, digamos, de los salarios es, mejor dicho, entre la indigencia y la pobreza, digamos. Medida en términos oficiales, digamos, ¿no? Eh, entonces, hay algunas preguntas que queremos tratar de responder en esta edición del programa. Eh, ¿Hay plata en Misiones? ¿El problema que estamos atravesando es provincial solamente? ¿Misiones es una isla en un mar de abundancia, digamos, para los laburantes en el país? ¿O Misiones en realidad expresa, digamos, otra cuestión, un ajuste que se está llevando adelante a nivel nacional? Eh, ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se desarrolló en este último tiempo, digamos, la lucha en cada sector? Eso es lo que queremos analizar en esta edición de Tierra Colorada. Vamos a empezar por la primera pregunta. Tengo acá mi anotador. ¿Hay plata? Eh, el vocero presidencial Manuel Adorni, hace una semana más o menos, cuando aún acampaba el personal policial y penitenciario, habló sobre el conflicto en Misiones y dijo que el Estado Nacional no era una de las partes en conflicto, que el problema era asunto de la provincia. Y lo primero que hay que decir acá, para responder un poco eso, es que los fondos discrecionales del Tesoro Nacional a Misiones, eh, teniendo en cuenta la inflación, digamos, se redujeron en un 85% si uno compara lo que recibió Misiones en el primer cuatrimestre del año pasado y el primer cuatrimestre de este año. De todas formas, también hay que decir que no es la provincia que peor la está pasando en ese sentido, digamos. O sea, Misiones es la novena provincia que más fondos de este tipo recibió este año. Y la mayoría de esos fondos fueron girados en abril. Fueron 2.996 millones de pesos sobre un poco más de 3.339 millones de pesos que fueron los que se giraron en total en este cuatrimestre. En una columna de Sebastián Villota, el periodista, digamos, decía que los fondos, estos que se giraron en un 90% en abril, eh, se utilizaron para pagar deudas que se mantenían con empresas contratistas, algunas de las cuales, digamos, serían testaferras del máximo dirigente de la renovación, que es Carlos Rovira, que es en realidad, digamos, el conductor de la renovación desde hace 20 años, ¿sí? 24 años.
Eh, y esto es algo que también, digamos, levantó como denuncia la oposición, entre comillas, porque mantiene un cogobierno en realidad con la renovación, la oposición radical, digamos, ¿no? Las transferencias automáticas del Estado Nacional a la provincia también se redujeron en un 19,58% de vuelta en términos reales. Y la provincia este año recibió 299.838 millones de pesos. Ahora bien, digamos, si bien mermó el ingreso por turismo debido a la recesión, hay otros ingresos que se mantienen, como el de la renta, eh, de rentas, digamos, de la llamada, entre comillas, digamos, aduana paralela en San José, que cuando ingresan los camiones se le cobra un impuesto, digamos, que va a las arcas provinciales. Entonces, digamos, es cierto que hay que hubo una merma, digamos, en los recursos, eh, por menos ingresos desde Nación y también por la recesión económica, pero también es cierto que hay plata, digamos, y que esa plata tendría que ir, obviamente, al bolsillo de los laburantes y no engordar las ganancias de los empresarios. Eh, Patricia Bullrich también dijo, también se expresó, digamos, y aclaró, digamos, porque lo primero que hizo la provincia cuando empezó la campaña de policía fue conformar un comité de crisis con Nación, si le pidió ayuda a Nación, y Nación respondió armando un comité de crisis y enviando fuerzas, 200 creo que efectivos federales, acá, creo que de Gendarmería, acá a la provincia. Eso obviamente encendió las alarmas porque lo que observábamos era, bueno, acá van a venir a pacificar la provincia, es decir, para reprimir a los laburantes que están protestando. Sobre esta cuestión, Patricia Bullrich lo que dijo fue que el comité de crisis en realidad tenía por objetivo, digamos, garantizar las necesidades de la ciudadanía ante una falta de efectivos. Pero hay que decir que las fuerzas federales intentaron levantar el acampe de la policía, no lo lograron, y también que formaron parte de la represión que sufrieron los docentes y trabajadores de salud que se movilizaron el jueves pasado a la legislatura provincial. Estoy hablando del jueves 23, si no me equivoco. ¿Sí? Si no tengo mal la fecha, eh, esa movilización a la legislatura tuvo una fuerte represión, le tiraron gases a los docentes, a los trabajadores de salud, lo sacaron a los empujones, eh, y estaba personal federal ahí, digamos, ¿no? También estaba seguridad privada que contrató, digamos, Rovira. Eh, y Patricia también dijo que en realidad el problema acá era que los impuestos en Misiones son muy altos, algo que ha repetido muchas veces el radicalismo acá en la provincia, y que los tributos, digamos, los impuestos, no se derraman en beneficios, en salarios dignos para los trabajadores. O sea, toda una cuestión acá contra el misionerismo, ¿no? Contra la renovación, digamos. Pero es curioso, resulta muy curioso que diga eso porque, digamos, una de las razones que tiene la renovación para apoyar la ley bases que tanto quiere sacar el gobierno de Patricia Bullrich es la reversión del impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias. ¿Y por qué quiere recuperar ese impuesto de la renovación? Porque es un 60% coparticipable, si está buscando más fondos. O sea que Patricia dice los impuestos son altos, pero al mismo tiempo, digamos, una de las claves del apoyo a la renovación es por un impuesto comparticipable, ¿no? Un apoyo al gobierno de Milei. Y ese impuesto coparticipable le mete la mano al bolsillo de los laburantes en blanco y bajo convenio de todo el país para financiar las cuentas provinciales. Entonces, no era que los impuestos eran altos. Me parece que la cuestión pasa claramente por otro lado, digamos, ¿no? Por una cuestión de cómo se ajusta a los laburantes. Eh, Ahora vamos a ver cómo se desarrollaron, a grandes rasgos por lo menos, los conflictos acá en la provincia, ¿sí?
que estuvieron marcados, seguramente habrán visto en los medios de comunicación, estuvieron marcados por acampes, ¿sí? Fundamentalmente el acampe de las fuerzas de seguridad, o sea, los trabajadores de la policía de penitenciarios, los trabajadores de la educación y de los trabajadores de salud. Entonces, bueno, vamos por parte para ver cuál fue la situación y cuál es, en el caso que se mantiene, eh, el proceso, digamos, de cada uno de estos acampes. Los policías y penitenciarios mantuvieron un acampe frente al comando radioeléctrico de Posadas, que se ubica en la avenida Uruguay, a metros de la avenida Trincheras de San José, y lo mantuvieron desde el 17 de mayo hasta el 29 a la madrugada, que fue cuando lo levantaron. Eh, la avenida Uruguay, para los que no son de Misiones, digamos, la avenida Uruguay es una de las principales avenidas que lleva al microcentro de Posadas, ¿sí? Es una avenida muy importante. Eh, y desemboca, digamos, en el microcentro en otro lugar, digamos, simbólicamente muy importante, que es el mástil de la avenida Uruguay y Mitre, donde está un mástil gigante de la bandera argentina de Misiones, digamos, simbólicamente es como un lugar muy con mucha historia. Ahí enfrente estaba la vieja terminal de colectivos de Posadas, con lo cual, digamos, ahora es un centro cultural ahí. Entonces, digamos, tiene un bagaje histórico como simbólico importante, ¿no? Eh, y esa es una de las razones, digamos, por las cuales, digamos, tuvo mucho impacto entre la sociedad misionera, digamos, ese acampe en particular y ese lugar en particular. Un poco para saber de dónde viene el reclamo de los policías, hay que recordar una cosa, que el grupo de penitenciarios y policías unidos se conformó en el 2012, no sé si se acordarán de los acuartelamientos que hubo ese año, que también habían empezado en Misiones, después se extendieron a otras provincias y justamente este grupo es el que, el que de alguna manera, digamos, llevó adelante esos acuartelamientos. Y desde ese año, digamos, todos los años llevaron adelante una mesa salarial con el gobierno cada cierta cantidad de meses o por lo menos una vez al año. Entonces, este grupo esperaba ser llamado a fines del año pasado, pero el gobierno no los convocó. Se movilizaron en enero de este año, acamparon frente a la jefatura de policía, exigían la reapertura de la mesa salarial. Lo cierto es que el gobierno cerró por decreto, digamos, por firma del gobernador, un aumento que no los dejaban contentos a la policía y intentaron llevar adelante una medida de fuerza, pero en esa ocasión, en enero de este año, no le torcieron el brazo a la renovación y sufrieron un golpe importante porque fueron cesanteados 1.200 efectivos, ¿sí? Las sanciones disciplinarias, digamos, fueron fuertes en esa oportunidad. Ahora vivimos, digamos, atravesamos hace unos días un segundo round de esta disputa, digamos, y después de 14 días de acampe, mejor dicho, en la madrugada del día 14 del acampe, firmaron un aumento de alrededor del 30% para junio sobre el salario que se liquidó en mayo. Y consiguieron retrotraer las medidas administrativas, lo que incluyen las cesantías, traslado, pase de disponibilidad de los efectivos activos y la continuidad también de una mesa técnica salarial para julio. Entonces, en términos salariales, un agente de policía va a cobrar en junio 620.000 pesos y el de mayor jerarquía, si mis cálculos no son equivocados, siempre uno se puede equivocar, el oficial de mayor jerarquía estaría cobrando 1.300.000. Salarialmente, digamos, no es la gran cosa. O sea, y primero que nada no lograron lo que se proponían, que era alcanzar un salario para un agente de policía, que es el escalafón más bajo, digamos, igual a la canasta básica familiar, y después de ahí, con la distinta jerarquía y la antigüedad, eso iba creciendo, digamos. Eso era lo que planteaban los policías. Entonces no alcanzaron ese salario de 824.000 pesos para una canasta básica total medida por el INDEC en abril, y consiguieron esto de el salario de bolsillo inicial de 620.000 pesos para junio. Y justamente
si uno piensa, bueno, eso lo van a cobrar recién el mes de junio, uno tiene que tener en cuenta que el costo de vida va a volver a subir dentro de unos días, de la semana que viene, o sea, junio vamos a tener otra vez inflación. Ya anunciaron que la nafta va a subir el sábado, con lo cual ahí obviamente ya se van a empezar a encarecer eh, muchas cosas, muchos precios. Va a haber también aumentos de tarifas, entonces no va a ser lo mismo, digamos, quizás no haya el mismo entusiasmo el mes que viene sobre este aumento que ahora se consiguió, ¿no? Eh, pero bueno, no se fueron con las manos vacías, sobre todo consiguieron retrotraer las medidas administrativas. Y lo que sí faltaría saber es qué va a pasar con las denuncias penales que se hicieron contra los policías que hicieron el martes a la noche una caravana, digamos, de protesta y se escucharon tiros al aire frente a la Casa de Gobierno. Y ahí hay que decir que, sin duda, digamos, el desgaste pesó muchísimo a la hora de definir este acuerdo, si acordaban o no, digamos, y por eso incluso el acuerdo fue celebrado por los policías, ¿sí? Por los policías movilizados. Levantaron el acampe y se retiraron. Eh, Inmediatamente después vimos que, por ejemplo, la Cámara de Representantes empezó a tener más efectivos custodiándola. Después, dentro de unos minutos, hablamos de eso. Otra cosa que me interesaría abordar acá en este apartado, digamos, es de la discusión si los policías son o no trabajadores, ¿sí? Y esa discusión no se da espontáneamente, digamos, por lo menos en el proceso que se vio no se dio espontáneamente. La docencia movilizada de base no se pregunta si los policías son trabajadores o no, porque muchas maestras tienen marido policía, muchos profesionales de la educación tienen hijos, hijas, policías, familiares. Entonces, para una parte, digamos, de la clase obrera, es una salida relativamente rápida y estable. Es decir, no sorprende cuando le preguntamos a nuestros alumnos en las escuelas secundarias qué van a hacer cuando egresen y que una de las respuestas sea unirse a alguna fuerza, digamos, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasó la discusión acá, in situ? Por dos cuestiones. Uno, por la represión que sufrieron docentes y trabajadores estatales en 2015 en Puente Garupá, donde la policía eh, básicamente los fajó y llevó preso una treintena de trabajadores, si no recuerdo mal. Muchos docentes y trabajadores del mercado central y otros estatales terminaron detenidos en esa represión, en el desalojo de ese puente. Y también hubo represiones similares en las que la policía provincial intervino, digamos, como fuerza de choque. Incluso ha pasado en movilizaciones que han querido despejar, por ejemplo, las rutas para evitar los cortes sin utilizar más que su cuerpo y a los empujones queriendo sacar a la gente, digamos, ¿no? De los cortes de ruta. Sobre todo a los docentes, que todos los años es cíclico, digamos, el reclamo docente. Y en segundo lugar, digamos, por cierta desconfianza de que el gobierno, por estas razones, digamos, busque un acuerdo más rápido que con los otros sectores y que esto facilite la represión a las medidas que están desarrollando, por ejemplo, los docentes en lucha. Estas eran por ahí las dos cuestiones, los dos reparos que había, digamos, sobre todo entre docentes respecto a la movilización de los policías. Pero la discusión no pasaba por si son o no trabajadores, digamos. Y ahí eh, era más una lectura coyuntural de qué pasaba si los policías arreglaban o no, digamos. Eh, la izquierda trotskista, lo cierto es que no tuvo mucha participación en esta discusión, pero en general, digamos, caracteriza que la policía no son trabajadores porque son la fuerza armada del gobierno provincial y por tanto no son aliados, digamos, ¿no? La represión física a los trabajadores en lucha, en este caso docente, pero puede ser cualquier trabajador en lucha, se impone desde esa perspectiva y se dejan de lado varias cuestiones. Para empezar, que es una caracterización que no parte de las relaciones sociales que estructuran la vida en la sociedad,
sino que parte de la función que cumplen. Y con ese mismo criterio no se podrían considerar trabajadores los trabajadores, por ejemplo, de la UOCRA, porque del sindicato salen las patotas que después reprimen físicamente a los laburantes. Eh, entonces tampoco habría que tomar a los docentes como trabajadores porque muchos docentes son represores de conciencia, es decir, son aquellos que te meten en la cabeza que millones de obreros, a millones de obreros, digamos, que son argentinos antes que obreros y que todos somos iguales porque todos somos argentinos, tanto los burgueses como los obreros. Entonces, la función de la represión, ya sea física o ideológica, no puede servir para definir una clase social o la pertenencia a una clase social. Eso por un lado. En segundo lado, digamos, se confunde, en estas caracterizaciones se confunde al que ejecuta al brazo dominante, al brazo, perdón, que ejecuta la represión con la clase dominante que lo ordena. Si se confunde el brazo con el cerebro. No es la policía la que reprime. Es la burguesía a través de la policía y de las otras fuerzas de seguridad y no son solo, digamos, en función de los intereses de las grandes empresas que se reprime, sino de toda una clase social que gobierna el país hace 200 años. En tercer lugar, no hay que confundir la pertenencia de clase con una especie de pureza ideológica, entre comillas, digamos, como si los trabajadores, digamos, del sector que sean, no puedan portar muchas veces una falsa conciencia y defender ideas que no van objetivamente en el mismo camino que sus intereses de clase. Entonces, por ejemplo, un docente que vota a Milei o que votó a Milei o que votaba o que quiso votar a Massa o que votó a Massa o que votó a la Renovación, digamos, no está defendiendo sus intereses de clase, ¿sí? Los policías que cortaron la avenida Uruguay señalaron que no estaban cortando la avenida, sino que estaban realizando un desvío del tránsito, digamos, ¿sí? A pesar de que muchas veces dijeron, incluso hasta levantar el acampe, que muchos de los métodos lo aprendieron de las movilizaciones de la docencia que se desarrollan hace muchos años en la provincia. Y este argumento de nos estamos cortando, estamos desviando el tránsito, no es algo muy distinto de lo que plantea un docente cuando en pleno corte de ruta te dice lamentablemente no queda otra que hacer esto, que en realidad no lo quiero hacer porque yo no me considero piquetero, pero bueno, recurro a este método porque no me queda otro. ¿Cuál es la posición que la izquierda debería asumir en esta cuestión? En primer lugar, digamos, solidarizarse con el personal policial y penitenciario y alentar su sindicalización. Porque estos policías no están sindicalizados, digamos. Tienen una organización gremial de hecho, pero no tienen una personería, no están abiertamente o bajo la ley sindicalizados, ¿sí? ¿Por qué, digamos, alentar la sindicalización? ¿Por qué los gremios deberían haber intervenido y deberían buscar las centrales sindicales de trabajadores del Estado, digamos? ¿Por qué deberían buscar la sindicalización? Porque una apertura, porque sindicalizar a la policía permitiría una apertura para intervenir, así como se intervienen en los gremios de otros trabajadores, ¿sí? Y justamente para disputar la conciencia, no es que mágicamente el policía va a decir no le reprimo al docente porque es mi compañero de clase, porque es un laburante como yo, ¿sí? Y no es que mágicamente y de la nada van a empezar porque estuvieron en una campe, van a empezar van a dejar de reprimir al trabajador que lucha. Para eso hay que disputar su conciencia. Y si no se tiene una apertura para intervenir en un sindicato, porque no existe el sindicato, eso, digamos, es muy difícil es muy difícil ir a disputar esa conciencia. También, digamos, tendría mayor transparencia la designación de referentes y de delegados sindicales. También podría servir como una defensa contra las redes de corrupción que se tejen en complicidad con el poder político y con el lumpenaje o con el lumpen proletariado, ¿sí? Entonces, por esas razones es que nosotros planteamos que hay que sindicalizar a la policía y hay que intervenir en ese sentido
Y la izquierda, cuando niega su pertenencia de clase y cuando sencillamente reproduce eh, prejuicios ideológicos, digamos, te está haciendo todo lo contrario y nos está abonando en ese sentido que a los que nos interesa intervenir en la clase obrera y disputar su conciencia por el socialismo sería eh, muy importante hacerlo, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, sintetizando ya, la policía, el grupo de policías y penitenciarios unidos levantaron el acampe con ese acuerdo que mencioné anteriormente. Eh, Ahora bien, ¿cómo siguen las otras postas, digamos, de la lucha? Los trabajadores de la educación y los de salud. Los trabajadores de la docencia, los trabajadores de la educación, al menos ahora mantienen una posta desde el martes 21 en Avenida Uruguay y Trincheras. Justamente se ubicaron a metros del acampe de la policía, digamos, ahí separado por una calle, básicamente por una avenida, pero estaban pegaditos. Eh, y ese acampe se mantiene. Hoy hubo una gran jornada, hoy 30, digamos, hubo una gran jornada de los trabajadores de salud y la educación en lucha ahí a metros del acampe. Este, y bueno, quienes están llevando adelante las medidas son por un lado el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que es el que mantiene el acampe, que está compuesto por distintos gremios y sindicatos dentro uno de ellas y agrupaciones, y una de esas agrupaciones es la Conti Santoro. Eh, y también coordina medidas de acción directa en otros puntos de la provincia todos los días, con el Movimiento Pedagógico de Liberación, con otros sectores autoconvocados. Coordinan básicamente cortes de ruta nacional 12, cortes de ruta nacional 14, cortes en la renta de San José, en la aduana hoy, por ejemplo, Bernardo de Irigoyen. Eh, Hay un acuerdo ahí entre todos los sectores docentes en lucha para abrir la mesa salarial y levantaron la consigna de un aumento del 100% sobre el salario de abril, una consigna que se acordó, si no me equivoco, fue el mes pasado o a fines de marzo. Y ahí el problema con la consigna inicialmente, digamos, es que el salario de bolsillo, digamos, de un docente era de 250.000 pesos, incluyendo el fondo provincial compensador, digamos, que vino a sustituir al FONID, ¿sí? Eh, y esa consigna la impulsó la CTA, y si uno dobla ese salario, quedaría un salario de 500.000 pesos, lo cual hoy es una de bolsillo estamos hablando, ¿no? Que lo cual hoy es una miseria. Y también vale decir que el gobierno, digamos, acompañado por Adomis, la dirección de UDPM, la dirección celeste, digamos, del gremio mayoritario en la provincia, firmó un acuerdo similar para mayo, subiendo el salario de bolsillo del cargo testigo a 400.000 pesos. Muy lejos del costo de vida y muy lejos de las necesidades de los trabajadores que están en lucha también. El gobierno, digamos, abroqueló ese aumento y la pretensión, la idea del gobierno es liquidar el medio aguinaldo con ese monto, ¿no? Eh, por eso su estrategia sigue siendo la de dilatar o directamente en su momento fue cerrar la mesa de diálogo, suspender una mesa de diálogo para ganar tiempo. Lo cierto también es que los trabajadores los trabajadores de la educación parece que están por lograr la reapertura de una mesa de diálogo salarial para discutir ese aumento. Eh, el gobierno atacó a los docentes de varias formas, digamos. Primero con descuentos, como hace siempre, todos los años, sea la renovación gobierna hace 24 años. Sea quien sea que esté a nivel nacional en el gobierno y haya para docente en la provincia, la renovación descuenta los magros salarios que tienen los docentes, ¿sí? En esta ocasión, digamos, los descuentos por huelga fueron de 45.000 pesos, de 75.000 pesos, incluso algunos a más de 100.000 pesos, sí, una barbaridad. Para un docente que cobra 400.000 pesos, para un profesor de secundaria que tiene menos de 15 horas, un descuento así es brutal. Es un tercio de su salario, digamos. O un cuarto de su salario, digamos. Es mucho. Es muchísimo realmente. Eh, Además de eso, reprimió fuertemente la manifestación en la legislatura, que ya dije el 23
de mayo, y además de eso, digamos, desplegó un fuerte ataque mediático con el ministro de Educación provincial a la cabeza, este, Aranda, y intentó sancionar, digamos, una ordenanza contra la acampe de las manifestaciones en el Consejo Deliberante de Posadas, buscó hacer algo parecido en la Cámara de Representantes, y lo más grave, o sea, la última, digamos, es que el miércoles 29 la renovación notificó a referentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y otros trabajadores también que participaron, digamos, de la movilización del 23 a la legislatura, los notificó de una denuncia penal y de una orden de restricción. No se pueden acercar a 200 metros a más de 200 metros de la legislatura, no se pueden acercar, y digamos, responsabilizándolos de supuestos destrozos que hubo en la legislatura, ¿no? Cuando en realidad, digamos, la renovación lo que está haciendo es baleando la legislatura y blindándola, digamos. Y no contento con esto, con la criminalización, con la denuncia, con la represión, contentos con esto, armaron un circo, digamos. Gastaron más de 300 millones de pesos en movilizar a la militancia rentada de toda la provincia que vengan a Misiones, que vengan a Posadas, en una marcha y en un acto que ellos llamaron, digamos, por la paz y por la libertad. Se gastaron más de 300 millones de pesos nuestros, ¿sí? Con la tuya, con la mía, con la nuestra, para hacer un actito de militantes renovadores, en el que desfilaron los principales ministros, Carlos Rovira y toda la plana mayor del gobierno provincial. Para esas cosas, para ese circo, sí hubo plata. Y para reforzar el baleado que van a tener que desmontar en algún momento de la Cámara de Representantes, también hay plata. Los trabajadores de salud. Pasemos porque ya me enojé. Los trabajadores de salud. El 21 de mayo, la conducción actual de ATE, del Consejo Directivo Provincial de Misiones, lista verde, firmó un acuerdo de aumento del 28% para el personal de salud, ¿sí? Ese acuerdo, digamos, un trabajador bajo convenio con primaria incompleta, o sea, sin primaria completa, en la escala más baja, cobraría en mayo, digamos, alrededor de 495.000, 500.000 pesos, por ahí, digamos, ¿no? Hablando con enfermeras y compañeras trabajadoras de salud, me decían que esta categoría, esta categoría ya prácticamente no existe porque la mayoría ya ha terminado la primaria, aquellos que no estaban en esa categoría, que estaban en esa categoría, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta fue, bueno, un profesional, por ejemplo, con título superior, digamos, ¿cuánto cobraría? Es una categoría A1 y algo así como 600.000 pesos, digamos. Y eso es, hay que decir, eso es para los que están bajo convenio, porque hay muchos trabajadores que están precarizados, con contratos basura, con modalidad de becarios, como monotributistas, tanto en el Ministerio de Salud como en otras reparticiones. Y vamos a poner un ejemplo de la capital, ejemplo de Posadas, la Fundación del Parque de la Salud, una fundación importante que es de gestión privada, pero recibe subsidios del Estado provincial, digamos, funciona en Posadas, como ya lo dije, no permite la sindicalización a sus contratados y su personal no está bajo convenio. Entonces, de todas formas, digamos, hay trabajadores ahí que se movilizan y hay localidades incluso en las que el personal, digamos, no depende de la provincia, sino del municipio. Es decir, se sufre, digamos, también ahí en salud una descentralización mayor quizás que lo que estamos viviendo en educación, por lo menos en la provincia, ¿no? Bueno, lo cierto es que de este acuerdo que yo mencionaba, este acuerdo salarial que yo mencionaba, los trabajadores dirigidos por la ex conducción de ATE y con el respaldo de la CTA autónoma rechazaron el acuerdo firmado por la dirigencia actual de ATE, al punto, y el rechazo fue masivo, digamos, al punto tal de que los echaron del Ministerio de Salud
en el momento que tenían que firmar ese acuerdo con el gobierno y tuvieron que ir a firmar en otra dependencia estatal y a espaldas, obviamente, de los trabajadores de salud. Las bases, digamos, no solamente rechazaron el acuerdo por la cuestión salarial, sino también uno de los puntos del acta acuerdo, digamos, que es bastante grave, eh, según, según el cual, digamos, se pasaría a planta permanente primero a los que son afiliados de ATE y, digamos, ignorando el criterio de antigüedad, que es lo que ordena actualmente los pase a planta permanente, independientemente del gremio que sea. Entonces, esa cuestión también generó mucho malestar y también se está pidiendo que se revierta. Es cierto que hay una interna sindical en el sentido de que los dirigentes que están en la lucha es la ex dirigencia de ATE, pero también lo cierto es que las bases en muchas seccionales rechazaron ese acuerdo y se plegaron a la lucha. El ACAMPE, que se mantiene ahora en el Ministerio de Salud, por lo menos hasta hoy se mantenía, se mantiene, mejor dicho, eh, está sostenido por enfermeros, por enfermeras, por camilleros, por médicas, médicos, por psicólogos, psicólogas de distintos hospitales, incluso también de ahí del propio ministerio, digamos, por ejemplo, de la Dirección de Salud Mental, también sus trabajadoras ahí. Eh, y hospitales como el Hospital Pediátrico, el Hospital Baliña, el Hospital Favaloro, por mencionar algunos de Posadas que son grandes, digamos, que son importantes. Y también, como dije, de distintas seccionales, de distintos municipios, el SAMIC de San Vicente, el SAMIC de Oberá, el SAMIC del Dorado, o sea, los hospitales de ahí, Banda, Aristóbulo del Valle. Y además de la CAMPE, en algunas localidades, digamos, se mantienen medidas de fuerza con paro y movilización, ¿no? Si bien al parecer el diálogo se estaría destrabando, lo cierto es que todavía no hay ninguna garantía real de que eso ocurra. Hay muchos rumores, digamos, además de que los trabajadores de salud tuvieron un acercamiento de parte de funcionarios y se entabló un diálogo. Todavía no se llegó a ningún acuerdo y todavía no había ninguna garantía de que se discutiera lo que más les interesa a los trabajadores, que es el salario. Y también a todo esto, digamos, UPCN empezó a correr el rumor de que la semana que viene habría un reajuste salarial. Pero bueno, lo cierto es que no hay nada seguro de eso todavía y que la CAMPE y lo único seguro, digamos, es que la CAMPE se mantiene firme y que hasta que no haya ninguna garantía concreta, ningún avance real, digamos, en las discusiones, lo más probable es que sea así, sobre todo en la cuestión de la discusión salarial. Bien, así están las cosas, digamos, el conflicto policial, digamos, llegó a un acuerdo, los docentes están todavía reclamando, los trabajadores de salud también. Al parecer también en docentes, importante esa información de hoy, digamos, también abrió una mesa salarial el sábado 10, perdón, el sábado primero, me equivoqué, 1 de junio. eh, Ahora dentro de 2 días habría que ver si eso se concreta y si efectivamente hay una propuesta salarial superadora, ¿no? Ahora, vayamos yendo a las conclusiones. El problema es provincial. Hay trabajadores, digamos, afines al gobierno del Milei, ¿sí? No son todos, pero sí hay trabajadores que levantan la consigna, el problema es provincial. Y que básicamente plantea, bueno, plata hay, todo el problema es que la provincia no la quiere, el gobierno provincial no la quiere largar, o sea, lo mismo que dicen en Nación. Y si bien es cierto que la provincia recibe plata de Nación, digamos, también vimos que hubo un recorte en los fondos que reciben de Nación, eso también es cierto. Eh, pero también hay que tener en cuenta, digamos, que la devaluación de diciembre, en el caso de los docentes, la quita del FONIT, en el caso de todos, la inflación, o sea, el encarecimiento de las condiciones de vida, son responsabilidad de Milei también, del ajuste que está llevando adelante Milei. Y si bien la relación no es un lecho de rosas, Pasalacqua no es opositor a Milei, es aliado, está dentro del consenso liberal, ¿sí? El ajuste, nosotros decimos acá, es de Milei-Lacqua, digamos. Si quieren más ejemplos, pueden volver a las columnas anteriores,
sobre todo a la primera. Y la consigna, o sea, el ajuste es de Milei-Lacua, la consigna, el problema es provincial, no es correcto, ¿sí? Una cosa es que interpelemos directamente al patrón provincial, digamos, ¿no? Lo cual está bien. Y otra cosa muy distinta es lavarle la cara a Milei, ¿sí? Por otro lado, digamos, hay que decir que, amén de lo que ya dijimos para la cuestión para los trabajadores de salud, en el conflicto, en general, digamos, en el gran conflicto, digamos, AT-CDP Misiones, o sea, la Comisión Directiva de AT en Misiones brilló por su ausencia, digamos, básicamente. Y esto a pesar de que los trabajadores estatales son los que se movilizaron, y se movilizan en algunos casos, y que también los trabajadores de la Administración Pública Central están cobrando un salario de miseria de, si no me equivoco, 450.000 pesos, el mínimo, digamos, el piso salarial para la Administración Pública Central. Por último, digamos, este escenario fue propicio, digamos, para unificar a los estatales tras una lucha por una recomposición histórica del salario, ¿no? Con un horizonte que sea mayor a la canasta básica familiar para salir de la pobreza y poder garantizar mejores condiciones laborales para los activos, sin que tengan que hacer doble turno o dobles cargos como en docente o adicionales como en salud, para poder llegar arañando, si se puede, a fin de mes, ¿no? Digo que fue propicio porque en otros años no hemos tenido la movilización de tres sectores grandes en conjunto, y también porque esa movilización grande fue atrayendo a otros estatales que se acercaron, por ejemplo, a la campe de la policía o a la campe de los docentes, y consiguieron, digamos, alguna mesa de discusión salarial y no continuaron con las medidas. Por ejemplo, guardaparques. Guardaparques se acercó, se instaló también un día o 2 días, creo que fueron, en el acampe de la policía, pero después consiguieron una mesa de discusión justamente para hoy. No sé si habrá salido y cómo habrá salido, pero bueno, habían conseguido eso con el Ministerio de Ecología. Entonces dejaron las protestas. Los que también se movilizaron fueron los trabajadores de prensa, eh, también de la provincia, digamos, ¿no? Entonces hubo un momento, digamos, en el que se podía llegar a lograr una unificación, digamos, de trabajadores estatales en lucha mayor, que quizás hubiese propiciado también que salgan más laburantes, que también están en condiciones salariales de pobreza, de miseria. Pero bueno, eso no ocurrió, y más allá de las solidaridades que hubo entre los docentes, policía, personal de salud, no se unificó un pedido de aumento igual para todos y no se estableció una coordinación sindical mayor. Digamos, eso también hay que decirlo como límite del conflicto, del proceso de los trabajadores en lucha. Ahora, según Milei, digamos, la inflación se va a estabilizar en un 8%. Recuerden que cuando se conoció el dato del 8% de inflación, Milei lo festejó como si fuese un golazo. Lo que para nosotros, los laburantes, digamos, significa un ajuste constante. Si estamos hablando de un piso de inflación cercano al 10%, con lo cual todos los meses vamos a estar perdiendo un poquito de poder adquisitivo. Y el acuerdo en ese sentido, digamos, el acuerdo, perdón, que firmó la policía de penitenciarios es testigo en este punto, digamos, el problema de fondo sigue, digamos, el ajuste sigue, los precios van a volver a subir. Como dije, digamos, el sábado estamos a 2 días de que los combustibles suban un 20%, sabemos que en Misiones se paga uno de los precios de la nafta más caros en el país. Entonces, digamos, también sabemos que la recesión se va a profundizar, también sabemos que va a haber despidos en el Estado Nacional, lo que también puede llegar a impactar en las dependencias de estatales nacionales en Misiones. Entonces, por eso también no hacemos futurología, pero sí podemos suponer que en las mismas condiciones que vimos de este proceso de lucha de estas últimas semanas se pueden volver a repetir. Y para que no se terminen cerrando acuerdos parciales con los distintos sectores y que eso de alguna forma
lleva a un proceso de reflujo o desmovilización, es necesario justamente avanzar en una unidad mayor de los trabajadores que estén en lucha y que convoque también a otros sectores de trabajadores que también están sufriendo el ajuste, como por ejemplo los trabajadores desocupados, para discutir un plan de lucha contra el ajuste nacional y provincial y un plan de salida a la crisis para que no sigamos siendo la variable de ajuste de una fiesta que disfrutan otros. Entonces, esa es la reflexión final que hacemos. Esto fue Tierra Colorada, cuarta edición ya. Vamos por más programas. Espero sus likes, sus comentarios, sus aportes a la discusión. Sigan nuestro canal y vamos a seguir en contacto. Un saludo muy grande desde Misiones. Chau.